Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que es cuanto menos fascinante. ¿Y si ese miedo a brillar, ese miedo a tener éxito en realidad no fuera nuestro del todo? ¿Y si fuera algo heredado, una especie de bloqueo ancestral que llevamos dentro sin saberlo? A ver, pensemos un poco en esto. Esa sensación de que hay como una fuerza invisible que nos frena justo cuando vamos a dar un paso adelante a mostrarnos. Es una especie de bloqueo, una inseguridad que, la verdad, casi siempre viene de un lugar mucho más profundo de lo que pensamos. Pues fíjate, la sabiduría cabalística nos da una pista muy interesante. Nos dice que ese miedo a ser visibles podría ser literalmente un eco del pasado. Una herida que no es nuestra, sino que hemos heredado de nuestros antepasados, sobre todo de aquellos a los que persiguieron o directamente silenciaron. Y este es el mensaje que, sin que nos demos cuenta, se ha podido ir colando de generación en generación. Casi como un mantra de supervivencia familiar. Estate quieto, no hagas mucho ruido, no llames la atención, que si te ven mucho, si eres demasiado visible, a lo mejor te lo quitan todo. Es una idea que desde luego resuena con una fuerza tremenda en familias que han pasado por exilios, injusticias o represiones. Bueno, pues todo esto nos lleva directos a la raíz del asunto, el bloqueo ancestral. Vamos a meternos un poco más a fondo para entender por qué tenemos esta tendencia a escondernos. Para empezar a tirar del hilo, hay una pregunta que es oro puro. Es una pregunta que cada uno puede hacerse. ¿Qué creencia tengo yo ahí dentro que me está haciendo pensar que el éxito, o simplemente que me vaya bien, va a traer un castigo? Esta pregunta va directa al corazón del problema. Y aquí es donde entra en juego un concepto que es, fundamental, el tikkun. Para que nos entendamos, en la Cábala, un tikkun es una corrección espiritual, algo que hay que reparar. En este caso estaríamos hablando de un tikkun ancestral, o sea, una corrección que no empezamos nosotros, pero que por lo que sea nos ha tocado a nosotros resolver para que esa energía por fin se libere. Vale, pero claro, identificar el bloqueo está muy bien, pero es solo el primer paso. La pregunta es, ¿cómo se arregla esto? Pues aquí es donde empezamos a andar el camino de la corrección, el camino para recuperar nuestra propia voz. Este camino de vuelta, que se conoce como Teshuvá, tiene, digamos, 3 paradas obligatorias. La primera, reclamar el derecho a expresarse, a hablar. La segunda, permitirse tener éxito y hacerlo sin sentir una pizca de culpa. Y la tercera, claro, mostrarse al mundo con seguridad. En el fondo, de lo que se trata es de conectar con una energía mucho más grande, una que no sabe lo que es el miedo. Hay un ejemplo que es que lo clava, ilustra esto a la perfección. Se cuenta el caso de una persona que adrede se viste siempre como si no tuviera un duro. ¿Y por qué? Su lógica es aplastante. No quiero que nadie me quite nada, así que mejor parezco pobre y no llamo la atención. Es una estrategia de protección que al final lo único que hace es ahogar quien es de verdad. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Estamos viviendo nuestra vida o estamos interpretando un papel para que los demás nos aplaudan? ¿Vivimos para complacer a otros por puro miedo? Ser auténticos, ese es el verdadero acto de liberación. Pero ojo, en este camino de crecimiento espiritual hay una advertencia súper importante que tenemos que tener en cuenta. Y tiene que ver con saber distinguir entre el mensaje y el mensajero. La Cábala insiste en algo que es crucial. El camino hacia el Creador, hacia la fuente, es directo, no necesita intermediarios. Ninguna persona, da igual que sea un gurú, un rabino o el maestro más sabio del mundo, debería ponerse en medio. Son guías, sí, pero nunca son el destino. Y hay una razón muy poderosa para esto, que ya la dijo el rey David. Todo ser humano, tarde o temprano, decepciona. La idea es que si ponemos a alguien en un pedestal, la vida misma se va a encargar de bajarlo de ahí, de mostrarnos que es humano, para que aprendamos la lección. La conexión es directa con la fuente, no con la persona. Y aquí se ve la diferencia clarísima. El mensajero es temporal. Es una vasija humana que, inevitablemente, puede fallar, puede decepcionar. Pero el mensaje... el mensaje, la sabiduría, eso es inmortal. Es una energía potentísima que siempre va a estar ahí. Así que, la lección fundamental, el resumen de todo esto es: confía en el mensaje, no te obsesiones con el mensajero. Es vital que sepamos separar la sabiduría de la persona que nos la está contando. La sabiduría es lo que importa, no quien la trae. Y con todo esto ya integrado, llegamos a la etapa final, a una práctica que es mucho más sutil, más avanzada. Podríamos llamarla la danza constante, el arte de aprender a dominar la dualidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno por fin corrige ese miedo a esconderse y empieza a ser visible y a tener éxito? Pues que puede aparecer un nuevo desafío, claro, el ego. El éxito se puede subir a la cabeza. Y justo ahí empieza un nuevo tikkun, el de recordar que esto no va de uno mismo.
Para manejar esto hay que aprender a bailar entre dos polos opuestos. Por un lado, cuando uno se siente pequeño, de bajón, triste, el recordatorio que hay que traer a la mente es: somos lo más grande del mundo, porque somos una vasija para una luz infinita. Y en el polo opuesto, cuando uno se siente el más grande, el rey del mambo, lleno de ego y de poder, justo en ese momento el recordatorio es: para el carro, que todo esto se puede perder en un solo segundo. Esta es la práctica de la humildad. Al final es eso, es una danza preciosa, un ir y venir constante entre dos estados, y la intención, detrás de todo este baile, es siempre la misma: ser un canal para la luz. Y eso a veces significa compartir cuando te mueres de miedo por hablar, y otras veces significa justo lo contrario, saber callar cuando te mueres de ganas por hablar. Es una transformación constante de nuestra propia naturaleza. Así que, al final del todo, la reflexión que queda en el aire es esta. ¿Estamos interpretando un papel para que nos aplaudan, movidos por el miedo? ¿O de verdad estamos intentando ser un canal para la luz, para algo que es mucho más grande que nosotros? Esa es la pregunta clave en el camino de cada uno.